Creemos que la educación es un puente hacia nuevas oportunidades y un futuro mejor. ¿Qué ofrecemos en la institución? Cursos gratuitos, ¿sí? Recursos educativos descargables como grabaciones, materiales y recursos adicionales son compartidos a través de nuestra página o plataforma www.cursositec.com y grupo de WhatsApp. Certificado y material plus, al finalizar, de forma opcional, ¿sí? Pueden acceder de forma gratuita a todas las sesiones sin ningún tipo de condicionamiento. El certificado es opcional en la parte final. Los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10:30 es el horario del curso, la duración 2 semanas, 4 sesiones. En el módulo 1 vimos fundamentos del derecho laboral y la contratación, las distintas modalidades de contratación. En el módulo número 2, el día de hoy hablaremos sobre los derechos y obligaciones, es decir, los beneficios sociales que tiene que pagar el empleador, ¿no? Y derechos que son de los trabajadores, y el tema de seguridad y salud en el trabajo. En el próximo módulo número 3, clase 3, veremos gestión del talento humano y obligaciones laborales tributarias. Y finalmente terminaremos con el tema de relaciones laborales, clima organizacional e inspecciones de SUNAFIL. Aviso importante, en ITEC nunca realizamos llamadas ni solicitamos código de verificación. Si alguien lo hace en nuestro nombre, es un intento de estafa. Recomendaciones: por su seguridad, no responda a llamadas de números desconocidos, aunque muestren nuestro nombre o logotipo. Recuerda, nosotros no realizamos llamadas bajo ninguna circunstancia. No proporciona a nadie ningún código de verificación, ¿sí? Vamos a dar entonces por aperturada ya la sesión. Muy buenos días para todos los que ya están conectados a esta hora. Ok, muy buenos días para todos. Vamos a continuar. El logro de la sesión: al finalizar la sesión, los estudiantes conocerán los beneficios sociales de los trabajadores del régimen laboral general. Veremos la compensación por tiempo de servicio, gratificaciones legales, las vacaciones, la asignación familiar, las utilidades, el seguro de vida, ley, salud y seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un beneficio? Vamos a iniciar con esta pregunta introductoria para quienes quieran participar en la sesión. ¿Qué entienden ustedes por beneficio social, estimados participantes? ¿Alguien que quiera participar en el chat, por favor? ¿Qué entienden por beneficios sociales? ¿Qué es para ustedes un beneficio social? Quien participe en el chat, por favor, se le va a asignar ahí algunos puntitos adicionales en su nota final, ¿sí? ¿Qué entienden por beneficio social? ¿Qué es un beneficio? Vamos a dar 30 segundos mientras se van uniendo más gestores para que vayan consignando sus respuestas, por favor. ¿Qué beneficios sociales conocen también?
Y vamos a ver el chat entonces, las respuestas. De Jesse nos dice un beneficio social es cuando el trabajador de una empresa se le otorga asignaciones familiares, seguro, vacaciones, entre otros, así es. Luego tenemos el comentario de Marilyn Solano, nos dice, buenos días, profesor, la asignación familiar y las vacaciones, así es, son todos los beneficios sociales que justamente han mencionado las estudiantes Jessie y Marilyn, ¿no? Son aquellos conceptos que se van a desprender o que se originan a partir de la remuneración básica computable, aquella remuneración que está consignada en la planilla, ¿no? Y que tiene carácter de libre disponibilidad, es el sueldo que recibe el trabajador a partir del cual se calculan beneficios sociales, ¿no? Por ejemplo, vacaciones, ETS, gratificaciones, las utilidades también. Y otros beneficios como la asignación familiar que se desprende de la remuneración mínima vital, el 10% actualmente. Seguro de vida ley, desde el primer día también obligatorio. Luego tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo que también obliga a las empresas a brindar beneficios con respecto a que tienen que proporcionar a los trabajadores todas las condiciones necesarias para que puedan trabajar, ¿sí? Hay un seguro de SCTR también a partir de los temas que se puedan surgir en trabajo de alto riesgo, ¿no? Bienvenidos a todos. Vamos a avanzar entonces. Muchas gracias en este caso a Marilyn y Jessy por estar conectados aquí en la clase, ¿sí? Listo, vamos a avanzar entonces, estimados participantes. Al finalizar, se va a proporcionar una plantilla para cálculo de beneficios sociales y también de materias hiper. Veremos, bueno, está la base legal para que la puedan revisar. La compensación por tiempo de servicio, la CTS. La CTS se entiende como un seguro de desempleo. Ese es el monto que el trabajador dispone después de que ha terminado el vínculo laboral y se entiende que es para que pueda cubrir sus necesidades básicas. Recordemos que la búsqueda de empleo en el Perú podría demorar varios meses. Entonces la CTS nace con ese concepto. En el tiempo que el trabajador se encuentra buscando una nueva oportunidad o es cesado, deja de percibir una remuneración. Entonces la CTS cubre este vacío. Es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo para el trabajador y su familia. ¿Quiénes tienen derecho a percibir la CTS? ¿No? Los trabajadores que están sujetos al régimen de la actividad privada que laboren una jornada mínima de 4 horas diarias y que acumulen como mínimo un mes de labores. Para términos laborales, legales, ¿cuántos días debe contener el mes? Estimados participantes, lo hemos mencionado ya en la clase pasada. ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuántos días debe contener el mes para efectos de temas laborales? 30 días, así es, madre. 30 días debe contener el mes legal, ¿no? 4 horas mínimo. A partir de cuatro horas ya se considera tiempo completo. Menos de 4 horas, 3 horas con 59 minutos part-time. ¿Cuándo se debe depositar la CTS? Hay 2 periodos de depósito, ¿no? Porque el pago es semestral, recuerden, y que equivale a media remuneración. Por ejemplo, el primer periodo es desde mayo hasta octubre, ¿sí? Hasta octubre. Y se tiene que pagar, ¿no? El día 15 de mayo, por ejemplo. 15 de mayo. ¿A cuánto tiene que equivaler la CTS en este caso? La CTS tiene que equivaler a media remuneración, ¿no? Aproximadamente. Luego tenemos en qué fecha está el segundo periodo, comprendido entre noviembre y abril, el 15 de mayo, ¿no? Máximo hasta el 15 de mayo se tiene que pagar el segundo periodo, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, por favor, si tienen alguna consulta sobre el concepto de CTS y las fechas de pago, podrían consignarlo en el chat. Vamos a revisar el chat, por favor. Si tienen alguna consulta, si todo está claro, por favor, su manito, su like, para saber que están ahí conectados.
Ok, vamos a avanzar entonces. Breve, vuelvo al chat. Vamos a avanzar, ¿sí? La compensación por tiempo de servicios, la CTS trunca, ¿no? La CTS que percibirá el trabajador que cese antes de haber cumplido el semestre computable. Es proporcional a los meses y días laborados en dicho periodo y se calcula sobre la remuneración percibida a la fecha del cese. Es decir, por ejemplo, si es que la CTS se tenía que pagar en el mes de noviembre, entonces hay el caso, por ejemplo, de trabajadores que se van antes de noviembre, ¿no? Imaginemos que el trabajador se va en agosto. Vamos aquí a proyectar la PPT del cálculo. Por ejemplo, en la parte inferior ubíquense el primer periodo es de mayo-octubre que se paga en noviembre. Entonces, los trabajadores que están entre estos meses de forma completa, ¿no? O sea, durante los 6 meses van a percibir completo. Pero imaginemos que un trabajador no estuvo hasta octubre, sino que se fue en julio. Entonces se computa mayo, junio, julio, 3 meses. Y se le pagará proporcional, ¿no? El monto semestral entre 6 por la cantidad de meses. ¿Correcto? ¿Me logran escuchar? Por favor, me confirman si es que se escucha. Marilyn me comenta, por favor, alguien que confirme si es que se escucha. Parece Marilyn que es su conexión. Marilyn, por favor, ubíquese en una zona donde tenga mayor conectividad. Ok, ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Luego, la carta de liberación de CTS es un documento que proporciona el empleador al trabajador cuando éste ya se retira de la empresa, ¿no? Es una carta, un documento físico que lleva el trabajador a la entidad financiera y en la entidad financiera le van a entregar su dinero, ¿no? La persona que lo atiende, en este caso, hará una llamada a recursos humanos para verificar que el trabajador ya está cesado, cuál fue el motivo del cese y luego ya le entregue el dinero, ¿no? A través de transferencia bancaria. La entidad empleadora está obligada a entregar al trabajador dentro de las 48 horas del cese laboral este documento, ¿correcto? ¿Qué es la hoja de liquidación de CTS? También se tiene que adjuntar una hoja de liquidación de CTS, que es un documento que va a contener las especificaciones, los detalles de los cálculos, ¿sí? Los detalles de los cálculos. ¿Alguna consulta, por favor? Vamos a dar 30 segundos para consultas, para todos los que tengan alguna consulta, pueden consignarlo en el chat, por favor.
Ok, vamos a continuar. En el caso de Julian, por favor, en el chat puede escribir sus consultas. ¿Sí? Vamos a avanzar. Julian, por favor, a través del chat. Bienvenidos a los que recién se están conectando. Por favor, si hubiese alguna consulta, pueden utilizar el chat en este momento. Ahora vamos a adentrarnos a las gratificaciones, ¿sí? Las gratificaciones, estimados participantes, es el concepto que se paga en los meses festivos de julio por fiestas patrias y diciembre por fiestas navideñas y equivale a una remuneración más el 9% de salud. ¿Quiénes pueden percibir la gratificación? Quienes se encuentren laborando en la oportunidad en que corresponde percibir este beneficio y hayan cumplido con un mínimo de un mes de labores, ¿sí? Un mes completo de labores, mínimo 30 días. ¿Cuándo se paga? Hasta el 15 de julio y hasta el 15 de diciembre en este caso. Si es que el día 15, por ejemplo, fue un día inhábil, entonces se tiene que pagar en el día hábil anterior. Es decir, por ejemplo, si es que cayó domingo, ¿no? Porque los días inhábiles, recuerden que son los días sábados y domingos, más feriados. Si cayó un día domingo 15, entonces, que es inhábil, se tendría que pagar en el día hábil anterior, inmediato, ¿no? En este caso sería el día viernes. Si es que el día 15 es un feriado y cayó lunes, por ejemplo, se tendría que pagar el día inmediato anterior, que es el día viernes también, ¿sí? Hasta aquí, por favor, alguna consulta sobre gratificaciones, vamos a avanzar. La gratificación trunca cuando el vínculo laboral se extingue antes de la oportunidad del pago. Es equivalente a los meses completos laborados desde el inicio del semestre computable y la fecha de cese se paga dentro de las 48 horas posteriores al cese. La bonificación extraordinaria equivale al 9% de la remuneración correspondiente, ¿no?, al aporte de e-salud. ¿Qué es Ahora vamos a ver el tema de descanso vacacional. Sobre las gratificaciones, estimados participantes, en breve vamos a ver un caso práctico en una hoja Excel sobre el cálculo de beneficios sociales truncos. ¿Sí? Les recuerden que las gratificaciones se pagan en los meses de julio y diciembre. Una remuneración más el 9%. Ahora vamos a avanzar con las vacaciones, que es el descanso vacacional. Recuerden que las vacaciones es un concepto que se crea para que justamente el trabajador se conecte del ambiente laboral, ¿no? Y es que los trabajadores siempre están inmersos en dos planos, el plano laboral y el plano personal. Se tiene que buscar un equilibrio entre ambos planos. ¿Sí? Se busca que logren este equilibrio emocional. Entonces, en aras de que se pueda desconectar emocionalmente de la carga laboral y vuelva, entre comillas, renovado, entonces se crea el periodo vacacional en todo el mundo, ¿no? Es una norma universal, que en algunos países cambie y que sea más días y en otros menos, pero el fondo sigue siendo el mismo. En este caso, el trabajador puede disfrutar de 30 días calendarios de descanso remunerado por cada año completo de servicio, siempre que cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué requisitos? Laborar una jornada ordinaria no menor a 4 horas diarias, haber cumplido un año completo de servicios a favor de un mismo empleador, haber prestado un mínimo de días de labor efectiva durante el año de servicio de acuerdo al siguiente detalle. Por ejemplo, trabajadores con jornada ordinaria de 6 días, es decir, de lunes a sábado, con 260 días de récord. Efectiva, 260 días efectivos trabajados, ¿no? Luego, trabajadores con jornada ordinaria de 5 días a la semana, 210 días, ¿correcto? Entonces, este es el cómputo, estimados participantes. ¿Alguna consulta, por favor, hasta este punto? Por favor, pueden consignar sus consultas en el chat. Okay, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este curso. Pueden utilizar el chat para su consulta. Estamos hablando sobre los beneficios sociales. Ok, los trabajadores que trabajan una jornada
menor a 4 horas, que son tiempo part-time, ¿no? Medio tiempo, no tienen derecho al pago de vacaciones, ¿no? Solo reciben, en este caso, gratificaciones, ¿no? Proporcional. ¿Cuándo se inicia el descanso vacacional? ¿No? Si bien es cierto, el trabajador después de cumplir este récord y cumplir el año, al siguiente año ya tiene el derecho de gozar de las vacaciones, pero no puede tomar la decisión unilateral de tomarse los días libres, de decirle al empleador, me quiero tomar las vacaciones en julio o en agosto, por ejemplo, sino que tiene que ser un mutuo acuerdo, tiene que haber un acuerdo entre el empleador, ¿sí? Tiene que haber un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y a falta de este acuerdo, si es que no llegan a un consenso, es el empleador el que tiene el poder de decisión. ¿Sí? Porque la norma laboral también entiende que hay que priorizar en ciertas oportunidades a las empresas, ¿no? Por el tema operativo. Porque si es que se va el trabajador, podría afectar la operatividad. Imagínense que tenga un puesto de alta especialización y que no pueda haber un reemplazo. Entonces, se tiene que coordinar, se tiene que trabajar esta planificación. ¿Es posible adelantar vacaciones? Sí, sí es posible, pero todo adelanto de vacaciones, así sea por un día, tiene que ser debidamente documentado y firmado. Luego, hay el concepto de la compensación por vacaciones, ¿no? Que es la famosa compra de vacaciones. Máximo se puede vender, para que se entienda, ¿no? Máximo se puede poner a disposición del trabajador el trabajo de los días vacacionales por 15 días, o sea, la mitad, máximo 15 días. ¿En qué consisten las vacaciones truncas? Cuando el trabajador se retira antes de cumplir el año y se le paga de forma proporcional. Hasta aquí alguna consulta, estimados participantes, por favor. ¿Pueden utilizar el chat? ¿Ya? Sí, vamos a ver las consultas. ¿Hasta cuántos meses antes se le puede adelantar las vacaciones, no? Eh, ok, las vacaciones de 30 días, ¿no? Si es que el trabajador, por ejemplo, no cumple el año de servicio, sí se le puede adelantar, pero tiene que ser documentado, ¿sí? Sí, sí se puede acordar, siempre que sea por escrito, sí se puede definitivamente, ¿sí? Pero tiene que ser por escrito, sí se puede acordar, por ejemplo, el adelanto de vacaciones, pero tiene que ser por escrito todo el adelanto de vacaciones, ¿sí? Hasta aquí, por favor, alguna consulta adicional. Sí, María, estamos hablando sobre los beneficios sociales. Hemos visto para todo lo que recién se están conectando. El pago de, por ejemplo, la CTS, que es un seguro de desempleo, que se paga en los meses de mayo y noviembre, que equivale a media remuneración. Luego hemos visto el pago de las gratificaciones, que se paga en los meses festivos de julio y diciembre, equivalente a una remuneración más el 9%. ¿Sí? Y luego, en el caso también de las vacaciones y todos los beneficios sociales,
estos se tienen que pagar siempre que se compute una jornada promedio semanal mínima de 4 horas, para que tengan derecho a los beneficios sociales completos, que sean en tiempo completo. Luego, en el caso de Yulito, nos consulta, profesor, ¿cuánto es el tiempo máximo donde no sale de vacaciones? Donde no sale de vacaciones, ok, máximo pueden acumular dos periodos vacacionales, máximo, ¿no? Máximo, así es. Y a partir del año ya pueden gozar de las vacaciones. Vamos a avanzar. Pasó muchos años, ok. En el caso de Fernando, tiene muchos años en la empresa, no ha salido de vacaciones, se podrá cobrar, claro, se tiene que cobrar las vacaciones y tienen que también cobrar lo que indica la norma, ¿no? Hay sobretasas, ¿sí? Se tienen que pagar doble. Todas sus vacaciones las puede reclamar, no importa cuánto tiempo haya ocurrido. Recuerden que hay un principio del derecho laboral que es la irrenunciabilidad. No puede usted renunciar a sus beneficios sociales, por lo tanto, esto no prescribe. Queda a criterio del trabajador con el empleador, ¿sí? Si deciden acordar una semana, ¿no? Pero siempre todo acuerdo de vacaciones, estimada Julie, tiene que ser por escrito, ¿sí? ¿Cuándo se puede pedir vacaciones? ¿Por cuántos días? Se puede pedir a partir de, el año, cuando ya trabajó un año. Cuando ya trabajó un año y ya computó los 260 días, cuando son 6 días laborales o 5 días laborales a la semana, 210 días al año, ya puede pedir, ¿no? Pero antes de que cumpla ese periodo, puede pedir, sí, puede pedir por adelantado, pero siempre que sea por escrito, ¿sí? Por escrito. ¿Alguna consulta adicional, por favor, estimados participantes? Si está claro, se está entendiendo, sus manitos, sus like, por favor, para saber que están aquí. ¿Ok? Al finalizar la sesión, por favor, se mantienen conectados porque sí, sí, usualmente, Julie, son 7 días, sí, pero se puede dar por un día, 2 días. Recuerden que la flexibilidad hoy en día en las empresas es importante, ¿sí? Internamente, un trabajador puede tener un día adelante de vacaciones. Usemos el principio de razonabilidad, sí, sí se podría, pero documentelo, por favor, ¿sí? Lo tiene que documentar, ¿sí? Lo tiene que documentar. También depende mucho de las políticas internas que tenga la empresa, ¿sí? Recuerden que las políticas internas podrían decir que mínimo son 7 días, ¿no? Y en ese sentido, ya el trabajador estaría imposibilitado de pedir un día, pero si la política interna no lo prohíbe, podría solicitarlo y se podría coordinar ello. Hasta aquí alguna consulta sobre vacaciones, estimados participantes. Y vamos a avanzar entonces. Ojo que el pago de vacaciones está sujeto al descuento de la UNP o la AFP en este caso. La asignación familiar, ¿no? La asignación familiar que equivale, vamos a hacer una consulta aquí a la clase. ¿A cuánto equivale la asignación familiar? ¿Pueden responder en el chat, por favor, a cuánto equivale la asignación familiar? 113 nos dice Yurisa Bravo. Yuri nos dice 10. Claro, María Eduarda, si usted trabaja un año, desde un año, ya tiene derecho al descanso vacacional, desde que cumplió ya un año en la empresa. 10% de la remuneración mínima vital es la asignación familiar, correcto. Porque podría variar, ¿no? Hoy es 113, ¿no? Cuando la asignación familiar era 100, era 1025 soles, era, ¿no? 102.50, ¿no? Ahora es 113 soles, incrementado, ¿no? Por los
105 soles de incremento, ¿no? Que son 10 soles 50 de asignación familiar. Entonces, la asignación familiar es un beneficio social de carácter remunerativo, equivale al 10% de la remuneración mínima vital que se otorga a los trabajadores de la actividad privada, cualquiera que fuere su ingreso, con la condición de que tengan a su cargo, ¿no? Y que cumplan con los siguientes requisitos. Por ejemplo, tener mínimo un hijo, ¿no? Menores de edad, también si es que los hijos son mayores de edad, hay excepciones, por ejemplo, aquellos que están estudiando hasta los 24 años, aquellos hijos que tienen alguna discapacidad debidamente acreditada por las instituciones de salud del gobierno, entonces, del Estado, entonces pueden también ser derechohabientes para la asignación y el trabajador recibir asignación familiar y que pueden ser mayores también de edad, ¿sí? Sin límite de edad, mayores de 18 sin límite de edad. ¿Correcto? Hasta aquí alguna consulta, por favor. Recuerden que para que se reciba la asignación familiar deben tener hijos, ¿sí? Menores de 18 años, con excepciones de quienes son estudiantes y tienen alguna discapacidad, que no hay límite de edad para los que tienen discapacidad, en el caso de estudiantes hasta los 24 años. ¿Alguna consulta, por favor? Sí, Yulitza nos consulta, ¿puedo vender mis vacaciones 30 días o solo 15 días? En realidad, la parte legal indica que máximo usted puede vender 15 días. 15 días máximo. Que un empleador acuerde con el trabajador que le va a vender los 30 días y en documentos hace que figure 15, corre riesgo, ¿no? De que se presente alguna contingencia. Recuerden que la relación entre los trabajadores y empleadores es una relación muy sensible, porque el trabajador, ¿no? Y el empleador finalmente son seres humanos y los seres humanos estamos hechos de emociones. Y es muy sensible la relación porque se basa, ¿no? Sobre todo en valores, en respeto, en confianza, ¿no? Que debe existir, pero muchas veces se rompe esta confianza y surgen los problemas o las contingencias laborales. Ok, en este caso, la asignación María, asignación familiar, corresponde para aquellos que tienen hijos, ¿no? En el caso de trabajadores que tengan alguna discapacidad pero no tienen hijos, no les correspondería la asignación familiar. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores para percibir este derecho? Tener vínculo laboral vigente, que sus remuneraciones no se regulen por negociación colectiva, acreditar la existencia de los hijos. ¿De qué forma acredita, por ejemplo, la existencia de sus hijos? Con la partida de nacimiento, ¿no? Con el DNI, con la ficha RENIEC, ¿sí? Que son documentos válidos, ¿no? El DNI, el documento nacional de identidad de los niños. Ok, entonces hasta aquí, hasta esta parte, estimados participantes, me confirman si está todo claro. En breve vamos a ver aquí un caso práctico. ¿Sí? Vamos a ver la resolución de algunos casos de beneficios sociales. Es un formato Excel que también se lo voy a proporcionar en link. Y después de ver estos cálculos, pasamos a ver el tema de las utilidades, el seguro vida ley, ¿sí? El seguro social de salud en el Perú, seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Entonces, en este momento nos vamos a ver la hoja de cálculo, ¿sí? Ok, un momento.
Listo, ya estamos aquí con la hoja. Por ejemplo, vamos a ver el pago de beneficios sociales en el régimen general, ¿no? Cuando son estos truncos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso de María, es una trabajadora bajo el decreto legislativo número 728 y se desempeña como asistente en una empresa. Firmó un contrato a plazo fijo desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Le han comunicado que su contrato no será renovado y nos indica que tiene una remuneración mensual de 1.500, tiene asignación familiar y María desea saber cuánto le corresponde por liquidación de beneficios sociales. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es definir los datos, ¿no? En remuneración, 1.500, aquí está, remuneración 1.500. Luego tenemos la asignación familiar. ¿Cuánto es la asignación familiar? Es el 10% de la remuneración mínima vital. Acá está la remuneración mínima vital. Voy a poner de amarillo 1.130. El 10% vendría a ser 113, ¿no? 113. El 10% de 1.130. Solución: al encontrarse en el régimen general laboral, le corresponde todos los beneficios sociales. El régimen laboral general son aquellas empresas que facturan más de 1.700 unidades impositivas tributarias, y que son las medianas y grandes empresas. Son un régimen distinto al MIPE. Luego tenemos la que se aplica la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? En todo caso sería remuneración más asignación familiar entre 6. ¿Por qué entre 6, estimados participantes? Porque recuerden que el pago de la gratificación es semestral, y se paga solamente una remuneración, ¿no? Y de ser sí, correcto, una remuneración, más el 9%. Entonces, lo primero que hacemos es sacar el valor de la gratificación, ¿no? Remuneración más asignación familiar entre 6, ¿no? Por la cantidad de meses. De enero hasta marzo son 3 meses. Entonces, el monto resultante sería 806 soles. 806 soles. Recordemos que se debe agregar la bonificación extraordinaria al monto de la gratificación. Esta bonificación equivale al 9% de la gratificación calculada en el caso del trabajador, pero en el caso de que el trabajador esté afiliado a E-Salud. Si el trabajador tiene EPS, entonces no corresponde al 9%, sino 6.75. Entonces, se le tiene que pagar al trabajador, estimados participantes, la gratificación que ya le hemos calculado acá, más el 9%. El 9% de 806.50. Que no resulte el monto de 72.59, se suma y ya se obtiene el total de la gratificación a pagar. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿alguna consulta, por favor, estimados participantes? Si se está entendiendo, lo tienen claro, sus manitos, su like, por favor, para tenerlo como indicador. Desde donde están, por favor, sus manitos, su like. Ok, Yuli, listo. Ok, Jesse. Vamos a avanzar ahora con la compensación por tiempo de servicio, la CTS, ¿no? En este caso, la CTS sería la remuneración más la asignación familiar entre 12 por el número de meses laborados. ¿Por qué entre 12? Porque recuerden que si bien es cierto, la CTS se paga de forma semestral, no equivale, a diferencia de la gratificación que sí equivale a una remuneración completa más el 9%. En este caso es media remuneración. Media remuneración en mayo y media remuneración en noviembre. Entonces usted suma ambas partes, mitad y mitad, ¿no? Resulta que prácticamente es una remuneración, por ello es que se divide entre 12, por la cantidad de meses laborados en este caso, ¿sí? Por la cantidad de meses laborados. Entonces sería remuneración más la asignación familiar, ¿no? Todo esto entre 12 para saber el valor mensual,
y se multiplica por la cantidad de meses, resultando 403.25. Es importante señalar que en esta fórmula, si el trabajador hubiera percibido gratificación, corresponderá pagar o adicionar un sexto de este concepto. Es decir, si el trabajador recibió gratificación previamente, a este monto de los 403.25 se le tiene que agregar, una vez que ya calculó usted la CTS, se le agrega un sexto de la última gratificación, ¿no? En este caso, como no ha percibido el trabajador, no se agrega, pero si hubiese sido el caso, sí se aplicaba un sexto de la última ratificación y se sumaba el monto de 403.25. Aquí tienen la fórmula, ¿no? La fórmula voy a resaltar aquí, queda de esta forma. CTS es igual a remuneración más asignación familiar más un sexto de la gratificación, ¿no? Entre dos por los meses elaborados. Ahora vamos a ver las vacaciones. En este caso, las vacaciones equivalen a la remuneración más la asignación familiar entre 12, recuerden porque es cada un año, por los meses laborados, que en este caso son 13. De esta forma es que se calculan los beneficios sociales, súper sencillo, práctico, en el régimen general. Esta plantilla se les va a hacer llegar. Voy a copiar el link para enviarles, por favor, para que también lo puedan abrir si gustan desde ahora y vamos revisando juntos. Ok, ok, listo. Vamos a avanzar entonces. ¿Cómo son los pagos en la pequeña empresa? ¿No? Con respecto a la pequeña empresa, sí paga todos los beneficios sociales, pero estos son reducidos a la mitad. Vamos a ver un caso. Por ejemplo, Juan es un trabajador bajo el régimen de pequeña empresa y se desempeña como asistente en una empresa. Firmó contrato a plazo fijo desde enero hasta el 31 de marzo, 1 de enero hasta el 31 de marzo, y le han comunicado que su contrato ya no será renovado. Nos indica que tiene una remuneración mensual de 1.300. Desea saber cuánto le corresponde por liquidación. Primero, desglosamos, ¿no? ¿Cuánto tiene de remuneración? En este caso, el trabajador tiene el monto de 1.300, ¿no? Aquí, 1.300. Asignación familiar no indica el caso que tiene, entonces 00. ¿Correcto? 00. Ok. Al encontrarse en el régimen de la pequeña empresa, le corresponde todos los beneficios sociales reducidos a la mitad. La gratificación será igual a media en diciembre y media en julio. Remuneración, la fórmula sería remuneración entre 2, porque se paga reducido a la mitad, entre 6, porque es semestral el periodo, por la cantidad de meses elaborados, ¿no? En este caso sería remuneración 1.300, entre 2, porque se paga reducido a la mitad, entre 6, porque es periodo semestral, y por 3, porque es la cantidad de meses elaborados, ¿sí? Y nos resulta el monto de 325 soles. Hasta ahí, por favor, estimados participantes, me confirman que se está entendiendo, sus manitos, su like, por favor, para tenerlo como indicador. Si hay alguna duda, pueden utilizar el chat, por favor. Vamos a dar un espacio de 30 segundos para consultas, por favor, para que puedan escribirlo en el chat.
Ok, vamos a ver el chat. Listo, entonces continuamos, estimados participantes. En breve les comparto esta plantilla. Recordemos que se debe agregar, ¿no? En este caso, a la gratificación se le tiene que agregar la bonificación extraordinaria, en este caso del 9% correspondiente a salud. Sí, vamos a agregar entonces a la gratificación de los 325 el monto del 9%, el 9% que equivale a, en este caso, un momento para que no se mueva la fórmula, equivale a 29.25 soles. 325 más 29.25 nos resulta el monto de 354.25 por gratificación trunca. Ahora, por CTS, vamos con la CTS, remuneración entre dos, ¿no? Recuerden, entre dos, ¿por qué entre dos? Porque se va a pagar reducida a la mitad, entre 12, porque recuerden que la compensación por tiempo de servicios los dos montos que se depositan al año equivalen a una remuneración, ¿no? Por el número de meses elaborados. Resulta 162.50. Entre 2 por 12, ¿no? 1.300 entre 2 por 12 o entre 12 por 3. Es importante señalar que en esta fórmula, si el trabajador hubiera percibido gratificación, corresponderá agregar, recuerden, un sexto de esta. O sea, un sexto de la última gratificación más 162.50. La fórmula de CTS la volvemos a repetir, remuneración más asignación familiar más un sexto de la última gratificación percibida entre 2, porque se pagan reducidos a la mitad, entre 12, porque la suma de ambos montos de depósito de CTS al año suman una remuneración por la cantidad de meses laborados. Las vacaciones truncas, remuneración entre 2, porque están reducidas a la mitad, entre 12, porque recuerden que el periodo vacacional se paga por el año completo, que equivale pues un año a 12 meses, por el número de meses elaborados, en este caso es 3, ¿sí? 1.300 entre 2, porque se pagan reducidos a la mitad, entre 12 por el periodo vacacional, por 3 meses, ¿sí? Resultando el monto de 162 con 50 céntimos, ¿correcto? Vamos a hacer algunas precisiones. Es importante recordar que algunos beneficios están afectos a descuentos de renta y a la seguridad social, ¿no? Por ejemplo, la gratificación y bonificación extraordinaria están afectos a la quinta categoría. CTS no está afecto a nada, o sea, no se va a pagar impuesto a la renta por CTS. Vacaciones sí está afecto al impuesto a la renta de quinta categoría, también al descuento de la AFP o la ONP, ¿correcto? Vamos ahora, estimados participantes, a ver el tema de la microempresa, ¿no? La microempresa que no debe superar las 150 unidades impositivas tributarias de ventas anuales. En el caso de la microempresa, solo se reconoce, ¿no? Legalmente estaría obligada a pagar vacaciones. Usualmente se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a pagar 15 días de vacaciones, ¿no? Entonces vamos a ver este caso. La trabajadora, bajo el régimen de microempresa, ha trabajado entre enero también y marzo, 3 meses, firmó un contrato a plazo fijo, su sueldo es 1.300. ¿Cuánto hubiese correspondido en este caso? Solamente las vacaciones, 15 días, ¿no? Vacaciones, remuneración entre dos, ¿no? Remuneración entre dos, porque es 15 días nada más, entre 12 por la cantidad de meses que componen el año, por el número de meses elaborados, que son 3, ¿no? Aquí tienen la fórmula y nos sale 162.50. Otro beneficio como vacaciones, como CTS, gratificaciones de microempresa, no. La microempresa inclusive no está obligada a pagar utilidades también, ¿correcto? Vamos a avanzar. ¿Alguna duda, por favor, hasta aquí? Al finalizar la sesión les comparto el enlace para que puedan descargar este archivo. ¿Alguna consulta, estimados participantes? Ok, todo claro, nos dice María Eduarda, Yuli también, sí, está bien, ok, ok. Vamos a avanzar entonces.
Ahora veremos las utilidades, ¿no? Las utilidades, ¿en qué consiste la participación de las utilidades? La participación en las utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. Tiene por objeto que los trabajadores accedan a las utilidades netas cuando las hubiera, que percibe el empleador como consecuencia de su gestión empresarial. ¿Qué empleadores están obligados a repartir utilidades? Ojo, no todos. Microempresa no está obligada. La pequeña empresa también no está obligada a pagar utilidades. Todas las empresas del régimen de la actividad privada que cuenten, en principio, con más de 20 trabajadores, que desarrollen actividades generadoras de renta de tercera categoría, según la ley del impuesto a la renta, que sean un negocio, que en un determinado año hayan producido una renta anual que antes de impuestos, ¿no? Tenga utilidades netas, ¿no? Haya utilidades laborales. Una empresa, por ejemplo, que no tiene utilidades, no tiene ganancia, no podría repartir utilidades, ¿no? Aunque muchas empresas hacen las malas prácticas, tienen la mala práctica de, por ejemplo, hacer ahí maniobras contables para que estas utilidades se reduzcan y paguen menos, lo cual no es correcto, no es legalmente válido. ¿Cuál es el porcentaje a repartir en caso la empresa esté obligada a otorgar utilidades? Tenemos que es por porcentajes, ¿no? Dependiendo del rubro. Por ejemplo, en empresas pesqueras se va a pagar el 10%, en telecomunicaciones 10%, en empresas industriales de fabricación 10%, en empresas mineras 8%. Empresas de comercio y restaurantes 8% y empresas que realicen otras actividades 5%. ¿Cuál es el plazo que tienen los empleadores para efectuar el reparto de utilidades? El pago de las utilidades se deberá realizar dentro de los 30 días de vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Recuerden que en los primeros meses del año siguiente. ¿El empleador deberá entregar algún documento a los trabajadores que perciban utilidades? Sí. El empleador deberá entregar la hoja de liquidación de utilidades, en este caso, donde se describen los montos, se precisan los detalles para los trabajadores. Hasta aquí, estimados participantes, alguna consulta, por favor, pueden utilizar el micrófono antes de adentrarnos a ver el tema de seguro vida ley. Si todo está claro, sus manitos, su like, por favor, para tenerlo como indicador. Sí, vamos a dar 30 segundos para consultas, por favor. Aprovechen estos 30 segundos, vean qué dudas tienen, consígnenlo ahí en el chat, por favor. Ok, vamos a avanzar entonces con el seguro vida ley. El seguro de vida ley es un seguro obligatorio para todas las empresas, ¿sí? Para todas las empresas. Desde el primer día, el empresario, la empresa, el empleador está obligado a pagar el seguro de vida ley. Desde el primer día. Desde el primer día. Brinda alivio económico temporal a los familiares del trabajador ante su fallecimiento. Es obligatorio para todas las empresas. Brinda alivio económico temporal a los familiares del trabajador ante su fallecimiento, ¿no? El costo es asumido por el empleador. Otorga cobertura dentro y fuera del plazo de la jornada. Beneficio dirigido a los trabajadores en planilla, decreto legislativo número 728, ley de productividad y competitividad laboral. Obligaciones. El empleador está obligado a pagar la póliza desde el primer día. Mientras tanto, el trabajador tiene que firmar una declaración jurada para su beneficiario, ¿no? En caso de que ocurra un hecho lamentable, fallecimiento. Es obligación del empleador comunicar del trabajador, es una obligación del trabajador comunicar a la empresa cualquier tipo de modificación en su declaración jurada. Si quiere cambiar los beneficiarios, tiene que comunicar a la empresa. ¿Cuáles son los beneficios principales del seguro vida ley? Por ejemplo, por muerte natural son 16 remuneraciones, por muerte accidental son 32 remuneraciones,
y por invalidez total y permanente son 32 remuneraciones. Los beneficiarios pueden ser los cónyuges o convivientes mayores de 2 años, ¿no? Recuerden que los derechohabientes pueden ser los esposos, esposas, también los convivientes, ¿no? A través de una unión de hecho que se eleva a registros públicos. Si no hay hijos o cónyuge, serán los padres y hermanos menores de 18 años, ¿sí? Padres y hermanos que sean menores de 18, menores de 18 años, ¿sí? Hasta aquí, por favor, alguna consulta, estimados participantes. Ahora vamos a adentrarnos a E-Salud, ¿no? El Seguro Social de Salud del Perú, ¿no? A quien va dirigido a todos los trabajadores dependientes que trabajan en una empresa formal. Para ellos y sus derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes? La esposa, el esposo y los hijos, menores de 18 años y si es que tienen alguna discapacidad, mayores de 18 años también. ¿Cómo acceder al seguro? La entidad empleadora debe registrar y declarar a sus trabajadores mensualmente ante el registro de información laboral de registro, ¿no? Que es el primer componente de la planilla electrónica. El Seguro Social de Salud del Perú, ¿qué miembros de la familia pueden acceder al seguro? ¿No? Por ejemplo, los familiares directos, que son los derechohabientes, pueden acceder a las prestaciones de salud en e-salud. El cónyuge o concubino o concubina, los hijos menores de edad y mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, de acuerdo a la calificación que realice de salud. La cobertura de los hijos se inicia desde la concepción en la atención a la madre gestante. El registro de los derechohabientes y los cambios de su estado civil o de concubinato que puedan suceder, divorcio, fin de relación de concubinato o fallecimiento, lo realiza la entidad empleadora a través del registro, siendo deber del trabajador afiliado titular proporcionar esta información a su empleador. ¿Cuánto es el aporte de salud y quién asume el costo? La empresa asume el costo. ¿Cuánto es? 9% de la remuneración del trabajador. ¿Sí? No de la remuneración mínima, sino de la remuneración del trabajador. Hasta ahí, estimados participantes, alguna consulta, por favor, pueden levantar sus manitos o like para saber que están ahí. Fernando, en este caso, puede utilizar el chat, por favor, para su consulta. Fernando. Vamos a avanzar entonces, estimados participantes. Okay. Ahora vamos a adentrarnos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. ¿Sí? ¿Alguna consulta, por favor, que tengan? Pueden utilizar en este momento el chat, por favor, estimados participantes, para absorber inquietudes, consultas, casos que puedan tener también. Ok, un momento, por favor. Estoy eh, creando el link para facilitarles la ley de seguridad y salud, ¿sí?
En el Perú, estimados participantes, existe la ley, por ejemplo, 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esta ley marca todas las pautas, la normativa en materia de regulación de este tema, ¿no? La seguridad que debe proporcionar el empleador a los trabajadores. No solamente estamos hablando de la seguridad para su integridad física, sino para su integridad emocional. Por ello, esta ley tiene su reglamento, ¿no? El cual indica lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Que las empresas tienen que, o la ley indica lo siguiente, ¿no? Que las empresas tienen que tener una matriz hiper, ¿no? Que va a identificar los riesgos por puesto, por áreas, ¿no? Luego también las empresas tienen que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. El comité tiene que ser paritario, ¿no? La mitad de los miembros del comité tienen que representar al empleador y la otra mitad a los el 50% de los miembros representan a los trabajadores y el otro 50% a los empleadores en este caso, ¿sí? También se pide que las empresas realicen exámenes médicos ocupacionales al inicio de la relación laboral, luego durante la relación cada 2 años y al término del contrato. Al momento de la desvinculación laboral también un examen médico ocupacional EMO de salida. Criterios de adaptación proporciona pautas para la adaptación de la normativa, ¿no? De MIPYME y actividades de alto o bajo riesgo. Vamos a ver un poco más sobre esta ley. ¿Qué requisitos y documentación obliga a las empresas a que tengan, por ejemplo, ¿no? El artículo 28 de la ley y el reglamento exige al empleador llevar y mantener actualizados una serie de registros y documentos de gestión de seguridad, ¿no? Por ejemplo, tenemos disponibles en formato físico, ¿no? Los siguientes documentos, ¿correcto? Por ejemplo, la matriz hiper, ¿sí? Las empresas tienen que tener disponibles en formato físico y electrónico los siguientes documentos: la matriz hiper y el mapa de riesgos, registro de accidente de trabajo y enfermedades ocupacionales. ¿Quiénes son los que se encargan de, por ejemplo, fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa en materia de seguridad dentro de la organización? El Comité de Seguridad y Salud. Si ocurre, por ejemplo, un accidente, ¿no? Si ocurre un accidente, el que está obligado a investigar es el Comité de Seguridad y Salud. También la norma indica, ¿no? Que tiene que haber un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, que se tiene que trabajar en mucha coordinación, con mucha coordinación entre el empleador y el comité, ¿no? Actas del comité o designación del supervisor. Cuando recién se forma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se tiene que hacer una acta, ¿no? De elección, tienen que los trabajadores hacer la elección de las listas que se presenten para formar parte del comité, y se tiene que hacer un acta, pues, de apertura, ¿no? Del comité, de las elecciones. En el caso de las empresas que tienen menos de 20 trabajadores, no es obligatorio el comité, sino que puede ser, por ejemplo, solamente, ¿no? Si es que tienen menos de 20 trabajadores, podría ser un supervisor, en este caso, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Más de 20 trabajadores sí corresponde obligatoriamente al comité. Registro de exámenes médicos ocupacionales. Cuando un trabajador recién ingresa a la empresa, sí o sí se le tiene que hacer un examen médico ocupacional para saber su estado físico. Y también durante la relación laboral, cada 2 años tiene que hacerse el examen médico ocupacional. Y luego, cuando ya el trabajador es cesado, también para saber las condiciones físicas y emocionales en las que está saliendo el trabajador. Ojo que el examen médico ocupacional no solamente es un examen físico, sino también pasas por psicología. Dependiendo de la actividad que vas a dedicar a realizar, ¿no? Pasas por rayos X, luego te revisan las vistas, ¿no? El tema también psicológico, ¿correcto? Te hacen una serie de exámenes. Hay, por ejemplo, empresas especializadas en este tema. Las capacitaciones de simulacro, ¿no? Tiene que haber obligatoriamente 4 capacitaciones al año. Y es el Comité de Seguridad y Salud el encargado de realizar esta gestión. Para ello, el empleador tiene que darle todas las facilidades, tanto en tiempo como en recursos, ¿correcto?
¿Alguna consulta sobre materia de seguridad y salud? Recuerden la obligatoriedad también de la entrega de los equipos de protección personal, los EPPs, y los cargos. ¿Sí? Hay un tema bastante sensible en este punto de seguridad y salud, es que todo aquello que usted ya va cumpliendo en la empresa, sí, es obligatorio el examen médico ocupacional es obligatorio, pero el médico ocupacional no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. En el caso de empresas, por ejemplo, que entregan manuales, se cumplen con las políticas, se cumplen con las capacitaciones, con toda la formalidad, también es importante que puedan generar los cargos de lo que están haciendo. Por ejemplo, realizaron una capacitación de trabajadores, tienen que generar el cargo de los trabajadores que han asistido. Si le entregan al trabajador, por ejemplo, los equipos de protección personal, tienen que hacerle firmar el cargo. No basta solamente con entregar. Le digo esto porque ha ocurrido, por ejemplo, que hay empresas que entregaron los equipos de protección personal a los trabajadores y estos no los utilizaron. No utilizar los EPPs, no asistir a las capacitaciones, no hacer caso a las indicaciones o las políticas en materia de seguridad y salud es una falta dentro de la empresa y tiene que ser sancionado el trabajador. Ha ocurrido que hay empresas que entregaron los equipos de protección personal a los trabajadores, sin embargo, estos por omisión no usaron los EPPs. Para mala suerte, sucedió una desgracia. Cae una caja, ¿no? Le cae al trabajador en la cabeza, no tenía el casco, lamentablemente fue herido hasta el hospital. El trabajador, ¿no? Indicó que simplemente por miedo tenía que lo amonesten, que lo sancionen, que él no tenía casco. No, nunca le entregaron casco. Pero el supervisor sabía que sí lo habían hecho, pero ¿dónde está el cargo? Es más, el trabajador decide denunciar a la empresa y lo primero que pide un juez laboral es el cargo. ¿Dónde está el cargo de entrega? No hay. Ok, entonces no se evidencia. Y recuerden que por el principio de protección, la ley laboral, ante cualquier duda, siempre va a favorecer al trabajador. ¿Correcto? Vamos a avanzar. Lo que hemos aprendido el día de hoy para aplicarlo, estimados participantes, en sus empresas. Correcto, no se desconecten. Vamos ahora con unas conclusiones. Los beneficios sociales pueden definirse como aquellas percepciones otorgadas por ley, cuyo objeto no es el de retribuir la prestación de servicio del trabajador, sino el de asegurar su inclusión social, así como el de su familia. La compensación por tiempo de servicios es un seguro de desempleo y se paga semestralmente. Las gratificaciones legales es el pago de un sueldo mensual durante la primera quincena de los meses de julio y diciembre. La asignación familiar es un pago realizado mensualmente, 10% de la remuneración mínima vital, actualmente de 1.130. Las utilidades se encuentran reconocidas en la Constitución y todo trabajador que haya laborado en la empresa puede acceder a ellas considerando exclusiones, siempre que la empresa haya tenido ganancias. El seguro de vida, ley, es obligatorio desde el primer día de la contratación del trabajador. Salud es para todos los que trabajen como empleados dependientes de una empresa formal y para sus familiares derechohabientes. Entonces, estimados participantes, por favor, si hubiese alguna consulta hasta este punto, pueden realizar sus consultas, por favor. Si todo está claro, también sus manitos, sus likes. Voy a compartirles el archivo un momento. A ver, un momento, tengo el archivo de beneficios sociales, se los voy a compartir ahora mismo. Por favor, me confirman que lo pudieron descargar. Ya les acabo de remitir el enlace en el chat. Sí, les acabo de enviar el archivo del Excel.
También un enlace de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para que la descarguen. Por favor, me confirman que están descargando, que sí se puede descargar, estimados participantes, por favor. Ok, listo. Voy a... Un momento, por favor. Están consignados en el chat, Fernando, ¿sí? También es una forma de reconocer el esfuerzo que hacen ustedes de estar aquí conectados, ¿sí? Ahí copie el link, por favor. A todos ustedes, estimados participantes, por favor, si hubiese alguna duda adicional, ya se viene la tercera clase, ¿sí? Se viene la tercera clase el viernes. En este momento, por favor, no se desconecten, que hay algunas noticias para ustedes. Vamos a dar por concluida la parte teórica, pero no se desconecten para comentarles algunas noticias muy importantes.